Cuando Jesús exhaló su último suspiro sobre el Gólgota, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mientras el mundo contemplaba aquella agonía, algo mucho más profundo comenzó a suceder en los recintos invisibles del universo. No fue una fuerza externa la que arrastró al Hijo de Dios hacia las profundidades, sino su propia voluntad, como un rey que desciende al corazón del reino enemigo para proclamar su triunfo. El eco de aquel grito, consumado está, no solo retumbó en el cielo, sino que atravesó los abismos más oscuros, anunciando el inicio de un acontecimiento sin precedentes. En Primera de Pedro se nos dice que Jesús, vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. No se trató de un sermón de salvación común, pues aquellos seres ya estaban condenados, fue un anuncio solemne de victoria. Imagina un tribunal celestial solemne y silencioso, donde los ángeles se estremecen ante la autoridad del juez eterno. Las almas antiguas, que en los días de Noé rehusaron el arrepentimiento y se burlaron de la paciencia divina, alzaron sus ojos hacia este visitante inesperado. Nunca antes habían oído la voz que creó los cielos y la tierra hablar en su prisión. La prisión de estos espíritus no era el fuego eterno del lago de juicio final, sino una cámara de espera, un tártaro según la tradición intercanónica, reservado para los rebeldes que corrompieron la creación. Allí yacían los Nefilim, híbridos de ángeles caídos y mujeres humanas, gigantes de renombre que sembraron terror y abominación. Las aguas del diluvio se los llevaron en cuerpo, pero sus almas continuaron vivas en aquel abismo sin tiempo ni esperanza. Hasta ese día, el único sonido que percibían era el goteo eterno de su propia condena. Cuando el Verbo eterno descendió, no quiso negociar. Entró con el estandarte de la cruz y el resplandor de su gloria intacta. No llevaba cadenas que rompieran su libertad, sino la autoridad que emanaba de su sacrificio. Su llegada fue como el golpe final de un martillo judicial, sellando una sentencia que desde la fundación del mundo aguardaba cumplimiento. No hubo súplica ni promesa de tregua, hubo una proclamación clara: el reino de Dios está establecido, y ninguna fuerza de las tinieblas podrá prevalecer. Mientras tanto, en otra parte de ese mismo reino invisible, los justos de la antigüedad aguardaban ansiosos la consumación de la promesa. Abraham, Isaac, Jacob y los profetas descansaban en el seno de Abraham, conscientes de la venida del Redentor pero sin haberlo visto aún. Allí Jesús apareció también, no solo como juez, sino como libertador. Con la llave de la muerte y del Hades en su mano, extendió su poder para liberar a los que habían creído sin ver. Este éxodo invisible no requirió trompetas ni testigos humanos, fue una marcha triunfal en el plano espiritual. El velo rasgado era apenas un símbolo de lo que ocurría detrás de la cortina. El mismo sábado en que el mundo guardaba luto, en el reino espiritual se consumaba un movimiento estratégico, la detención de la injusticia y la apertura de un nuevo camino para los redimidos. Jesús no volvió solo al tercer día. Volvió con una multitud invisible de santos antiguos, portando en su espíritu la victoria que trascendía el tiempo y el espacio. Pero el relato no termina en la tumba vacía. La victoria proclamada a los caídos resonó hasta en el corazón del infierno. Los principados y potestades, testigos impotentes de aquel clamor, se vieron despojados y expuestos públicamente por la obra de la cruz. Mientras el sol seguía su curso, el cielo se llenaba de cantos y el abismo se convertía en testimonio mudo de aquel triunfo. La resurrección de Jesús fue la confirmación de aquella declaración inicial: ningún poder puede retener al que es la vida. Aún así, el impacto de ese día sigue reverberando. Cada vez que alguien pronuncia el nombre de Jesús, es como si ese grito de victoria resonara una vez más. Porque la proclama hecha en los recintos inferiores no fue un susurro aislado, sino una sentencia eterna que sella dos destinos: redención para los que creen y juicio para los que rechazan. La misma generación que vivió antes del diluvio se alza como espejo profético de nuestra propia era: indiferencia, pactos ocultos, burlas ante la verdad y un desafío consciente al designio divino. Hoy la puerta del arca de la gracia permanece abierta, igual que entonces. Pero el día vendrá en que se cerrará sin posibilidad de retorno. El silencio celestial que precedió al descenso de Cristo no durará para siempre. Pronto habrá otro silencio, el de las últimas decisiones irrevocables. Entonces, ante el gran trono blanco, no habrá neutralidad, pues todo yuelo se doblará y toda lengua confesará. La diferencia crucial será el momento de esa rendición, voluntaria ahora, o forzada en el día del juicio. Este misterio de la proclamación de Jesús en los lugares subterráneos del Espíritu nos muestra dos realidades indisolubles: la justicia de Dios, que no olvida ninguna transgresión, y su gracia, que extiende la mano aún a los que creyeron sin ver. Si Cristo descendió hasta allí, fue para revelar que ninguna alma está tan lejos que no pueda ser redimida, y al mismo tiempo, para sellar el destino de los irreconciliables.
La tensión que residía bajo la superficie de aquel relato milenario se extiende hasta nuestros días, como un río subterráneo que nutre de fuerza a quienes buscan comprender los misterios del universo espiritual. Piensa, lector, en cada momento de tu vida como un paso sobre una cuerda floja. La cuerda de tu existencia se tensa entre la gracia y el juicio. Cada decisión, cada palabra que pronuncias, activa ecos de aquella proclamación en los abismos, despertando energías que pueden inclinar la balanza hacia la luz o hacia la oscuridad. Imagina ahora una balanza colosal, sostenida por los hilos invisibles de la historia. En un platillo reposan las obras de misericordia, la compasión hacia el prójimo y la fe que no se doblega ante las tormentas. En el otro, los actos de indiferencia, el escepticismo que trivializa el sacrificio y la arrogancia que desafía la autoridad divina. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás depositando una moneda de oro en la balanza celeste. Al ceder al despecho o al conformismo espiritual, agregas un peso que se suma a la acusación contra tu propio espíritu. Si Jesús descendió a proclamar victoria a los que habían caído, es porque la victoria ahora se ofrece también a nosotros, encerrados en cárceles de miedo y dudas. Tal vez tu prisión sea el pasado que te persigue, las culpas que crees que no puedes soltar, o el resentimiento que te impide avanzar. Escucha entonces la voz del resucitado, no vino a juzgarte para condenarte, sino a anunciar que tus cadenas pueden romperse. Al igual que liberó a las almas antiguas, Jesús extiende ahora su mano a los oprimidos del presente. Considera cuántas veces has alzado tu mirada hacia la ventana de tus propias expectativas frustradas. Allí, junto a ese cristal, quizás reside también un velo que necesita rasgarse, la ilusión de que la vida puede controlarse sin reconocer la soberanía divina. El velo que ocultaba el santuario humano se rasgó en el Calvario, y ese mismo poder puede desgarrar la tela de tus limitaciones autoimpuestas. No temas mirar más allá de tus fronteras emocionales. Al otro lado aguarda una expansión de tu espíritu, una liberación que trasciende las fronteras del miedo. En la tradición judía se habla del Yeshua que camina en medio de la oscuridad, trayendo luz a cada rincón. Ese mismo Yeshua te acompaña a ti en el laberinto de tus propias luchas. No se trata de una presencia remota, inaccesible en un pasado lejano. Es una voz que susurra en tu conciencia, un latido que palpita en tu pecho cada vez que tu corazón se abre a la esperanza. Reconócelo en el silencio de tu oración, en la sinceridad de tu arrepentimiento, en el servicio desinteresado hacia los demás. Quizá te preguntes cómo este antiguo drama puede tener relevancia en el mundo hiperconectado del siglo XXI. La respuesta yace en la universalidad de la condición humana. Todos somos presa del tiempo, todos anhelamos significado, todos tememos la incertidumbre. Y en todos resuena el grito consumado está, clamando que existe un punto de quiebre donde la derrota se convierte en victoria. Ese punto puede surgir en medio de una crisis personal, de un desierto emocional o incluso de un momento de inspiración que cambie el rumbo de tu historia. Piensa en los mártires de la historia, en aquellos que soportaron torturas y humillaciones porque alzaron los ojos más allá del tormento presente. Fue su fe inquebrantable, su confianza en la declaración de Cristo sobre los espíritus encarcelados, la que los sostuvo ante la muerte. Hoy, esos mismos pilares sostienen a quienes, en silencio, luchan contra adicciones, depresión o desesperanza. El triunfo proclamado en los abismos no queda encerrado en un pasado sellado, se extiende como un faro para guiar a cada alma que se niega a rendirse. Recuérdalo la próxima vez que sientas que nada tiene sentido. La cruz no es un mero símbolo ornamental, sino la intersección entre la justicia y la misericordia. Allí, la bala de la condena rebotó contra la armadura de la redención. Aquella armadura, forjada en la fragua del sufrimiento divino, está disponible para ti. ¿Cómo ponértela? Con humildad, reconociendo tu necesidad de gracia, con fe, confiando en que no estás solo, y con obediencia, siguiendo los pasos de aquel que conquistó la muerte y rompió las cadenas. Ahora bien, ¿qué implicaciones prácticas tiene este misterio para tu vida cotidiana? Primero, cultiva el hábito de la gratitud, regala gracias a Dios por cada rescate invisible que te ha concedido. Segundo, extiende el mensaje de liberación, no te guardes el buen anuncio, compártelo con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Al igual que Jesús proclamó victoria a los espíritus antiguos, tú puedes ser portador de esperanza en los rincones oscuros de tu comunidad. Tercero, mantén viva la llama de la comunión espiritual, busca relaciones auténticas en tu iglesia o grupo de estudio bíblico, fortalece tu vínculo con hermanos y hermanas que puedan apoyarte en la batalla diaria. La guerra espiritual no se libra en solitario. El ejército de Cristo marcha en unidad, compartiendo provisiones de aliento, consejos sanos y palabras de vida. Finalmente, vive con la anticipación del gran día final, aquel momento en que, ante el gran trono blanco, no habrá secretos ni máscaras. Entonces, cada sí y cada no pronunciado en libertad tendrá eco eterno.
No dejes que la indiferencia o la postergación te roben la oportunidad de corresponder al llamado. Hoy es el día de salvación. El mañana puede llegar a ser demasiado tarde para algunos. Así, querido lector, este misterio que parecía oculto en los recintos subterráneos del espíritu se vuelve luz para tus pasos, antorcha que ilumina tu caminar. El descendimiento de Cristo no fue un acto aislado en la historia, sino el punto de partida de una revolución espiritual que aún late en cada corazón dispuesto a escuchar. La pregunta definitiva no es si puedes ser digno, sino si permitirás que la dignidad de la cruz te alcance, te transforme y te envíe a proclamar esa misma victoria a quienes se sienten atrapados en sus propias prisiones. El velo está rasgado, la puerta de la gracia permanece abierta y la proclama de consumado continúa resonando en el universo. Tu respuesta a ese clamor define tu destino y siembra semillas de transformación alrededor tuyo. No te detengas en la orilla del miedo, atrévete a cruzar hacia la libertad que fue ganada con sangre y amor inigualable. Adelante, porque la historia que comenzó en el Gólgota todavía no ha culminado, su última página se escribe cada día en el corazón de quienes deciden vivir bajo el eco de la victoria eterna.